Gestante del tercer trimestre con prurito y aparición de vesículas periumbilicales, la actuación correcta sería. Entonces, cuando tengan una gestante que tiene pápulas, vesículas en zona periumbilical, vamos a pensar en dos cosas, ¿no? Una enfermedad que es benigna, que se llama pápulas, placas pruriginosas del embarazo, ¿ya? Y la otra patología es el herpes gestacional, ¿ya? O pénfigo gestacional. Entonces, ¿qué lo diferencia uno al otro? Es el tiempo de evolución, ¿no? Y la presentación. Las pápulas pruriginosas del embarazo aparecen en las últimas semanas del embarazo. Como su nombre lo dice, son muy pruriginosas y afectan casi a todo el abdomen, ¿ya? En cambio, en el herpes gestacional o el pénfigo gestacional aparecen netamente en ombligo, ya no se extienden mucho. Es la diferencia. De todas maneras, cuando encontramos ampollas en abdomen de gestantes, está indicado hacer la biopsia, ¿ya? Entonces, hay que descartar herpes gestationis y solicitar biopsia de mucosa oral, que aunque no puede estar afectada, tiene mayor rendimiento. Eso es cierto, ¿no? La alternativa D es cierto, ¿no? En ambos, acá se debe descartar herpes gestacional y solicitar biopsia de piel para hematoxilina, iosina y inmunofluorescencia directa, también es cierto. Acá las dos alternativas son correctas, ¿ya? C y D. Pero en el banco está como C. Es el pénfigo gestacional, ¿no? Ampolla intraepidérmica en la gestante que se ubica generalmente en abdomen. Eritema indurado de Basín es una paniculitis lobulillar con vasculitis, septal con vasculitis, septal sin vasculitis, lobulillar con depósito de cristales o lobulillar sin vasculitis. Entonces es una paniculitis lobulillar con vasculitis. El eritema indurado de Basín o de Basín es la típica paniculitis por tuberculosis, ¿ya? Es una forma clínica de la tuberculosis cutánea. Las dos paniculitis más frecuentes son el eritema indurado de Basín y el eritema nodoso, ¿ya? Eso recuérdenlo. Cuando hablen de paniculitis, siempre recordar eritema nodoso y eritema indurado de Basín. El eritema nodoso es paniculitis septal. En cambio, el eritema indurado de Basín es paniculitis lobulillar. El eritema nodoso, la anatomía patológica se caracteriza por paniculitis septal, ¿no? Ese es un concepto que deben recordar. En eritema indurado, paniculitis lobulillar. ¿Cuál es la característica cutánea más común de la vasculitis? Característica cutánea más común de vasculitis, púrpura palpable, ¿no? La queratosis actínica, ya estamos terminando, ya vamos a hablar de queratosis, de tumores. Nunca evoluciona epitelioma espinocelular, no se debe extirpar pues recidiva en la cicatriz, es frecuente en piel cubierta no expuesta, no está influida por exposición solar y responde a tratamiento tópico con 5-fluorouracilo. Entonces, queratosis actínica es una lesión premaligna, ¿no es cierto? Entonces, puede evolucionar hasta un 10% de casos a los 10 años a epitelioma espinocelular. Responde a tratamiento tópico con 5-fluorouracilo. La queratosis actínica generalmente aparece en piel expuesta al sol, en cara, en dorso de manos, en dorso de antebrazos también. Es una placa descamativa eritematosa en ancianos, generalmente se ve en ancianos de piel clara, ¿ya? Estos pueden evolucionar a carcinoma espinocelular, como les mencionaba, en un 10% de casos en 10 años, si es que no se tratan, no se tienen que tratar. Se puede tratar con fluorouracilo, se puede utilizar crioterapia también para la queratosis actínica. No confundir la queratosis actínica con la queratosis seborreica. La queratosis seborreica es un acúmulo de queratina, ¿no?, en zonas de exposición solar. Igual es descamativo. Es lo que le llaman los pacientes adultos lunares, pero no son lunares en realidad. Si ustedes raspan, van a sacar gran cantidad de queratina.
esta queratosis seborreica no es premaligna, ¿ya? Queratosis seborreica no es premaligna, a diferencia de la queratosis actínica, que sí es premaligna. ¿Cuál es la forma más frecuente de vasculitis cutánea? La forma más frecuente de vasculitis cutánea, vasculitis leucocitoclástica, ¿ya? En la queratosis actínica responde a tratamiento tópico con 5-fluorouracilo. Es frecuente en piel cubierta. La queratosis actínica no aparece en zonas no expuestas al sol. No van a encontrar queratosis actínica en axila o en abdomen, ¿no? Es en cara generalmente, o en dorso de brazos y antebrazos. Está influida por la radiación solar. Por eso es una queratosis actínica. La vasculitis más frecuente, vasculitis leucocitoclástica. No se olviden, leucocitoclasia significa destrucción nuclear, ¿ya? En la vasculitis leucocitoclástica decir que hay destrucción nuclear. En la valoración analítica inicial de una vasculitis leucocitoclástica no puede faltar determinación de función renal, espirometría, Mantoux, determinación de serología para el VIH, ecografía de venas, extremidades inferiores. Entonces, la vasculitis leucocitoclástica es un tipo de vasculitis de pequeños vasos, ¿ya? Entonces, como hay afectación de pequeños vasos, hay que ver órganos que tengan gran cantidad de estos pequeños vasos, y uno de esos es la función renal. Cuando hay compromiso renal, es un signo de mal pronóstico en la vasculitis. Pueden hacer daño renal. Siempre, por eso a esos niños que tienen púrpura, la Henoch-Schönlein es un tipo de vasculitis leucocitoclástica, hay que pedirle siempre examen de orina, ¿no? A pesar que sabemos que la púrpura Henoch-Schönlein es benigna, ¿no? que remite, es necesario pedir examen de orina para ver si no hay compromiso renal. La púrpura de Henoch-Schönlein, señale lo incorrecto. Afecta predominantemente a ancianos, no es cierto, niños. Las lesiones se localizan en extremidades inferiores, si es frecuente, es ascendente por lo general. Una púrpura palpable ascendente. Puede acompañarse de dolor abdominal, eso es cierto. Es típico cuando la vasculitis llega a vasos abdominales, en estómago, producen dolor. Se detecta depósito de IgA por inmunofluorescencia directa en los vasos, eso también es cierto. Es una vasculitis leucocitoclástica. Eso es cierto también. Entonces, la alternativa incorrecta es que afecta a ancianos, no, afecta más a niños. ¿No? Se asocia con, no se olviden, con estreptococo. La paniculitis es una inflamación dermoepidérmica, inflamación focal que afecta predominantemente tejido celular subcutáneo, inflamación de dermis reticular, formación de placas eritematosas de localización superficial o inflamación solo del septum del tejido celular subcutáneo. Entonces, es una inflamación que afecta tejido celular subcutáneo, ¿no? Paniculitis. No se olviden que hay una... Esto está mal, ¿ya? La alternativa está mal. No es una inflamación dermoepidérmica, son totalmente falsos. Es una inflamación que afecta predominantemente tejido celular subcutáneo, ¿ya? Y puede afectar septos o lobulillos. Aquí sí, no hay duda acá, es la B. ¿Cuál de los siguientes procesos linfoproliferativos corresponde a un linfoma de linfocitos T? Eso lo hemos visto en la clase. Micosis fungoide, ¿no es cierto? Hoy en día, doctores, la incidencia de micosis fungoide, linfoma cutáneo, ha subido terriblemente. Es frecuente hoy en día encontrar el linfoma cutáneo primario. Uno de los siguientes datos es el factor predictivo de supervivencia más importante en el melanoma maligno en estadio 1, es decir, melanoma localizado sin invasión ganglionar. Señálelo. Edad del paciente, subtipo histológico celular, localización del melanoma, grosor de tumor o tipo de piel. Esto ya está demostrado. Antes se hablaba de los niveles de Clark, ¿no es cierto? De acuerdo a la afectación, si era epidermis, ¿no? Superficial, dermis hasta crestas papilares, dermis reticular, o papilar o hipodermis. O sea, antes se tomaba mucha importancia a los niveles de Clark. Hoy en día, lo más importante para ver la evolución del melanoma es el índice de grosor de Breslow, ¿ya? Que no debe ser mayor de 0.6 milímetros. Cuando el tumor tiene un grosor mayor de 0.6, mal pronóstico, ¿ya? Se habla de una malignidad mayor. El lugar más frecuente de metástasis de melanoma maligno es pulmón, hígado, piel y ganglios linfáticos, cerebro o hueso.
Acá la respuesta correcta es ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos y piel. O sea, generalmente el melanoma va primero al ganglio y luego regresa a la piel, ¿ya? Y bueno, luego viene el de pulmón, ¿no? En tercer lugar debe estar pulmón. Piel y ganglios linfáticos. No se olviden, la pregunta frecuente, el melanoma tiene formas, ¿no? El lentiginoso superficial, el acral, ¿no? El nodular, y básicamente esas tres son las más frecuentes, ¿no? En el Perú, la forma más frecuente es el melanoma lentiginoso acral, ¿ya? El acral lentiginoso, lentiginoso acral. Como su nombre lo dice, este melanoma se encuentra en extremidades, en zonas distales, ¿ya? Ese es el más frecuente en el Perú. En el mundo, el más frecuente es el lentiginoso superficial. Indica cuál de las siguientes lesiones pigmentarias constituye con mayor frecuencia un precursor potencial de melanoma cutáneo. Nevus congénito, nevus azul, nevus de células fusiformes y epitelioides, alonevus o nevus displásico. Entonces, el que tiene con mayor frecuencia predisposición a ser melanoma cutáneo, como su nombre lo dice, nevus displásico, ¿no? Y hay displasia, hay mayor tendencia a la malignidad. En segundo lugar, ¿cuál le sigue aquí en malignidad? El congénito, ¿no? El nevus congénito, esos nevus que aparecen desde el nacimiento, sobre todo los que son gigantes, los que miden más de 2 centímetros, hay que observarlos en el tiempo, ¿ya? Esos pueden malignizar. El nevus de células fusiformes y epitelioides es lo que hemos visto hace un rato, el nevus de Spitz, ese se llama el nevus de Spitz. El alonevus corresponde a un halo hipopigmentado alrededor del lunar, ¿ya? Es un lunar blanco alrededor del lunar negro, así es, el alonevus. La presencia de una pigmentación parduzca en grandes pliegues, cuello, axila e ingles, con hiperkeratosis, plegamiento y engrosamiento aterciopelado de la piel se denomina. Este engrosamiento aterciopelado es típico de acantosis nigricans. Engrosamiento aterciopelado en pliegues, ¿no? Esos pacientes que tienen síndrome metabólico, son diabéticos, obesos, hacen acantosis nigricans en flexuras. ¿Cuál de estos rasgos no es criterio de sospecha de cambios malignos en una lesión pigmentada melanocítica? No es criterio de sospecha de cambios malignos. Los bordes simétricos, ¿no? La asimetría, ¿no? Es un indicador de cambio maligno. El prurito también, cuando una lesión névica, un lunar, entre comillas, produce mucho prurito, hay que observarlo. El diámetro es mayor o igual a 0.6. Sangrado, variaciones del color, no se olviden el color abigarrado. Si les ponen ese término en el examen, abigarrado, hay que pensar en malignidad. ¿Cuál de los siguientes melanomas tiene una fase de crecimiento radial más larga? Melanoma de extensión superficial, léntigo melanoma maligno, melanoma nodular, melanoma acrolentiginoso, lentiginoso acral o melanoma de mucosas. Entonces, el léntigo melanoma maligno es más de crecimiento radial, y el melanoma nodular, aunque no parezca cierto, o sea, nodular, ¿qué quiere decir? Nódulo, ¿no es cierto? O sea, el melanoma nodular es un nódulo gigante, pero para que haya empezado el crecimiento hacia arriba, la elevación, primero crece hacia adentro. Entonces, por eso el melanoma nodular es el melanoma maligno más frecuente en el mundo, ¿ya? Cuando hay un melanoma nodular, ya la metástasis probablemente ya se ha llevado a cabo. Pasa más o menos lo mismo con el lentiginoso acral. Por eso en el Perú el melanoma más frecuente, maligno más frecuente, es el lentiginoso acral, y es el más agresivo también. No encontramos mucho melanoma nodular en el Perú, más es el lentiginoso acral. Ya vienen con metástasis por lo general. Lesión melanocítica benigna que muestra un mayor riesgo de degenerar en melanoma maligno. Nevus azul celular, nevus melanocítico de palmas y plantas,
Neuromelanocítico congénito gigante, neuromelanocítico muy hiperpigmentado o nebu de Spitz. Hemos dicho que el de Spitz es benigno, ¿no es cierto? Pero hemos dicho también que el neuromelanocítico congénito, cuando mide más de 2 centímetros, eso quiere decir gigante, puede hacer degenerar, ¿no? Puede degenerar a un melanoma. ¿Cuál es el tipo más frecuente de melanoma maligno en la raza blanca? Entonces ya hemos visto ese extensión superficial. Ya, melanoma amelánico también se llama melanoma amelanótico, también existe, pero es muy raro. Como su nombre dice, el melanoma amelanótico es un nódulo eritematoso nomás. Ustedes tienen que recordar el melanoma lentiginoso acral. La eritroplasia de Queyrat. La eritroplasia de Queyrat es una atipia de células en mucosas. ¿Ya? Puede ser en boca o en genitales. ¿Ya? Entonces, es un carcinoma in situ de las mucosas dermopapilares, en mucosa genital, oral. Cuando tengan una lesión ulcerada muy crónica en genitales, en prepucio, hay que biopsiar siempre y descartar eritroplasia de Queyrat. Señale la respuesta correcta. Epitelioma vasocelular puede asentar sobre lesiones premalignas. Eso no es cierto, ¿no? El vasocelular no, el espinocelular es el que asienta sobre lesiones premalignas, ¿no? Es la lesión premaligna que puede producir un epitelioma espinocelular es la queratosis actínica. Los epiteliomas vasocelulares de larga evolución dan metástasis frecuentemente. No es frecuente que el epitelioma vasocelular es el cáncer más frecuente, de piel más frecuente. El carcinoma o epitelioma vasocelular es el cáncer de piel más frecuente y tiene cura, ¿ya? Su metástasis es rara, no hace metástasis, no es la característica del carcinoma vasocelular. A diferencia del otro cáncer de piel que sigue en frecuencia, que es el epitelioma espinocelular. Ese sí puede hacer metástasis hasta un 5% de casos a ganglios. Es más maligno, ¿ya? El queratocantoma es un epitelioma espinocelular de crecimiento rápido. Eso es falso. El queratocantoma no es un tipo de carcinoma espinocelular. Es una proliferación, es cierto, de la capa epidérmica de crecimiento rápido, pero no es en sí un tumor. Se debe hacer extirpación radical de todas las leucoplasias, tampoco es cierto. Sobre una osteomielitis crónica puede desarrollarse un espinocelular, eso sí es totalmente cierto, ¿no? Es característico de los tumores, de los epiteliomas espinocelulares o carcinomas espinocelulares que asienten sobre traumatismos recurrentes, ¿ya? Esa es una característica importante que hay que recordar. Osteomielitis crónica puede producir un tumor espinocelular, un epitelioma espinocelular. No se olviden, hablando de carcinoma vasocelular y carcinoma espinocelular, que el más frecuente es el vasocelular, ¿ya? El más maligno es el espinocelular, que puede hacer metástasis. El espinocelular es producido por daño solar crónico, ¿ya? Daño solar crónico, que puede aparecer también en zonas de traumatismo crónico, recidivante. Heridas que tienen mucho tiempo pueden hacer con el tiempo atipia y convertirse en un epitelioma espinocelular. En cambio, el epitelioma vasocelular tiene una evolución más lenta, es más benigno. Al hacer la extirpación, por lo general no recurre, a diferencia del espinocelular, que sí, por lo general hace recurrencias, ¿no? El espinocelular tiene que ver mucho con la radiación solar. ¿Cuál de los siguientes signos no indica malignización de una queratosis actínica? Ulceración, hemorragia, infiltración, eritema indurado perilesional o hiperkeratosis. La hiperkeratosis, ¿no? La queratosis actínica tiene hiperkeratosis por sí. ¿Cuál de las siguientes? Estamos terminando, doctores. Están cansados. ¿Cuál de las entidades siguientes representa ya o puede evolucionar hacia un carcinoma epidérmico cutáneo? Queratosis seborreica, hemos dicho no, ¿no es cierto? Queilitis actínica,
puede evolucionar la quelitis actínica. Quelitis granulomatosa, no. Nevus displásico, ese evoluciona a melanoma, o léntigo maligno, que ya es de por sí un tipo de melanoma. Entonces, la quelitis actínica puede evolucionar a un carcinoma epidermoide cutáneo. La quelitis actínica es la típica lesión, ¿no?, en placa ulcerada en labio inferior. Eso se ve bastante en pacientes en zonas de altura, ¿no?, que tienen edema, eritema, ulceración en el labio inferior sobre todo. Esa es la quelitis actínica, es una lesión premaligna, por eso lo biopsiamos. Cuando es una lesión que tiene más de 6 meses o 7 meses, la biopsiamos para ver si hay displasia. No se olviden la queratosis seborreica. Nuevamente, la queratosis seborreica, a diferencia de la queratosis actínica, es también una lesión media descamativa pigmentada, ¿no? Esa es la que tienen los ancianos en gran proporción en la cara, queratosis seborreica. La queratosis actínica tiene una base eritematosa, es por daño solar. Respecto a las queratosis seborreicas, es cierto, es un tumor benigno de glándulas sudoríparas maduras, es un tumor benigno de células dendríticas dérmicas, es un tumor benigno de queratinocitos epidérmicos, es un tumor benigno de células mesenquimales o es un tumor benigno de glándulas seborreicas maduras, ¿no? Entonces, la respuesta correcta, de un tumor benigno de queratinocitos epidérmicos, ¿no? Bastante queratina en esa placa de la queratosis seborreica. Por más grande que sea la queratosis seborreica, no maligniza. La localización preferente de las metástasis de las queratosis actínicas son en cadenas ganglionares locorregionales, cadenas ganglionares profundas, no provocan metástasis, hígado o satelitosis cutánea. Entonces, la queratosis actínica es premaligna, no es una lesión maligna en sí, por consiguiente no hace metástasis. La que hace metástasis es el cáncer espinocelular, ¿no? El epitelioma espinocelular hace metástasis, no lo olviden. Ni qué decir ya del melanoma, ¿no? Entonces, si hablamos de los tumores en piel, los más frecuentes son carcinoma vasocelular, epitelioma el carcinoma espinocelular y el melanoma. Esos tres son los más frecuentes. En orden de frecuencia, primero el vasocelular y en tercer lugar el melanoma. De esos tres, los que producen metástasis, más frecuentemente el melanoma. Melanoma produce mucha metástasis. Le sigue en frecuencia el epitelioma espinocelular. ¿Cuál es la forma más frecuente de cáncer cutáneo? Carcinoma vasocelular, ¿no? Ese tipo de preguntas entran en el examen, ¿no? Leer y responder. Ya faltan pocas preguntas. No presenta lesiones en mucosa oral. Líquen plano hemos visto que sí. Pénfigo vulgar hemos visto que sí hay lesiones en mucosa oral. Sarcoma de Kaposi epidémico también puede presentar. Carcinoma espinocelular puede presentar. Carcinoma vasocelular puede presentar también. Pero acá dice, no presenta lesiones en mucosa oral. Está mal esta respuesta, la B. Entonces, acá la alternativa correcta es E, carcinoma vasocelular. ¿Ya? Alternativa E. Líquen plano hemos visto que presenta lesión en mucosa oral. Pénfigo vulgar, claro que sí hemos visto. El sarcoma de Kaposi puede presentar en mucosa oral. Es frecuente, a veces vienen pacientes con VIH solamente con máculas violáceas en mucosa oral. Hacemos la biopsia y es un sarcoma de Kaposi. El carcinoma espinocelular, no se olviden, en labio inferior, en mucosa del labio, a partir de una quelitis actínica. Carcinoma vasocelular no encontramos en mucosa oral. Los epiteliomas que dan metástasis ganglionares son vasocelular, o sea, ningún vasocelular da metástasis, hemos dicho, ¿no? ¿Quién da metástasis? El espinocelular. El nevus sebáceo. Ya el nevus sebáceo no lo van a ver muy frecuente. De repente sí pueden verlo en la práctica clínica, ¿no? Es una placa media descamativa que se encuentra desde el nacimiento, ¿ya? Asemeja inclusive a una queratosis seborreica, no es media amarillenta, media blanca nacarada. ¿Es un tumor congénito? Sí. En la infancia clínicamente es una placa alopésica, también es una placa que no tiene folículo piloso. En la pubertad es papilomatoso, también es cierto, va creciendo. En ocasiones puede formar parte del síndrome de Solomon, también. Todas son correctas, ¿ya?
El síndrome de Solomon es nevus sebáceo asociado a tumores del sistema nervioso. Solomon, no es Solomon, Solomon. Todas son correctas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a la micosis fungoide? Falsa, la micosis fungoide. La micosis fungoide es un tumor, un linfoma de células TCD4, ¿ya? TCD4, no es CD8. Eso es falso. Es un linfoma T cutáneo primario, sí. Tiene curso lento y progresivo, sí. La micosis fungoide va desde manchas, placas y tumor. O sea, lo primero que a veces encontramos en pacientes con micosis fungoide, y eso en niños sobre todo, solamente son máculas hipocrómicas, ¿no? Eso es todo, doctores. Les deseo mucha suerte en su examen.